Te han mentido sobre Teotihuacán. Los mexicas no la construyeron. Cuando ellos llegaron, esto ya llevaba siglos abandonado. Una ciudad gigantesca, silenciosa, intacta, como si quienes la levantaron simplemente hubiesen desaparecido. Calles perfectamente alineadas, pirámides que desafian al cielo. Una ciudad diseñada, no improvisada. Y lo más inquietante, nadie sabe quién la construyó. Cuando los mexicas la vieron, no intentaban entenderla, la nombraron Teotihuacán, del náhuatl, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Esta no era una descripción, era una interpretación, para llenar un silencio demasiado grande, porque no fue obra de un solo pueblo. Dentro de sus muros convivieron culturas, lenguas, orígenes distintos, una ciudad sin nombre, levantada por gente que nunca habló con una sola voz, y aún así dejaron algo imposible de ignorar. No una respuesta, sino una presencia. Continente en armas. Antes de la ciudad estaba el valle. El valle de México no es un lugar cualquiera, es una cuenca cerrada, rodeada de montañas. Al sureste, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Al norte, cerros que cortan el horizonte. En el centro, agua. Lagos poco profundos que en temporada de lluvia se expandían y en secas retrocedían. Un territorio que respiraba con las estaciones. No era fácil de habitar, pero era imposible de ignorar. Tierras fértiles en las orillas, rutas naturales entre las montañas, obsidiana en las laderas del Cerro de las Navajas, un material duro, cortante, valioso, que no se encontraba en cualquier parte, y donde hay algo que otros necesitan, y hay gente. Siglos antes de que existiera Teotihuacán, distintos grupos comenzaban a establecerse en este valle, no como conquistadores, sino como habitantes, comunidades agrícolas que aprendieron a leer el terreno, a sembrar en las orillas del lago, a moverse entre montañas. Cada grupo con su lengua, su ritmo, sus decisiones. No había un centro, no había un orden compartido, solo un valle y muchas voces. Y esto comenzó a cambiar alrededor del año 100 a.C. En un punto específico del valle, alejado del lago, sobre una planicie elevada, algo empezó a crecer. No de golpe, no por decreto, despacio, como crecen las hojas que duran. Para el año 1 después de Cristo ya era visible desde lejos. Para el año 150 después de Cristo era la ciudad más grande de todo el continente. Pero antes de entender lo que se construyó, hay que entender por qué aquí. Porque nadie elige un lugar al azar. Siempre hay una razón. Y en Teotihuacán, la razón está debajo de la tierra. No era una ciudad que creció sin orden. Esta ciudad fue diseñada. Desde el inicio, dos ejes organizaban todo. Uno de norte a sur, otro de este a oeste. Y en su cruce, el corazón de la ciudad. El eje principal tenía un nombre que los mexicas le leían siglos después, la Calzada de los Muertos, 4 kilómetros de longitud, 40 metros de ancho, ligeramente desviada del norte astronómico, no por error, por diseño, alineada con el cielo, con el horizonte, con el movimiento del sol. Caminar por ella no era trasladarse, era participar en un ritual. Y a lo largo de este eje todo se ordenaba, templos, plataformas, plazas, la pirámide de la luna al norte, la pirámide del sol al centro, la ciudadela al sur. Pero lo más inquietante de Teotihuacán no se ve, está debajo. En 1971, arqueólogos descubrieron algo que nadie esperaba. Bajo la pirámide del sol hay una cueva, un túnel de más de 100 metros de longitud que termina en 4 cámaras con forma de flor. No es natural, es artificial, hecho por manos humanas, antes de que existiera la pirámide. Y la pirámide se construyó encima, no a su lado, encima. Y esto no es coincidencia, es intención. La cueva es el origen, el punto sagrado desde el cual todo lo demás tomaba sentido. En la cosmovisión mesoamericana, las cuevas no eran oscuridad, era el lugar donde comenzaba la vida. Y no solo bajo la pirámide del sol. Bajo la pirámide de la luna también hay túneles. Bajo el templo de Quetzalcóatl también. El patrón se repite. Siempre es el mismo mensaje. Primero el inframundo, luego el cielo. Y Teotihuacán no fue construida sobre la tierra. Fue construida sobre lo que estaba debajo de ella. Porque para quienes la levantaron, el poder no venía del cielo. Venía de las entrañas del mundo. Una ciudad no se define por lo que se construye. Se define por su gente. Y Teotihuacán en su apogeo albergaba entre 100.000 y 200.000 habitantes. En el siglo IV después de Cristo era la ciudad más grande del mundo occidental, más grande que cualquier ciudad europea de su tiempo. Y no vivían dispersos, vivían juntos. Teotihuacán desarrolló algo que hoy damos por sentado, el departamento, grandes conjuntos habitacionales, complejos de cuartos conectados, patios interiores, drenaje, espacios diseñados para que familias distintas compartieran un mismo techo.
Esto no era improvisación, era planificación social, y dentro de estos complejos, la diversidad era visible. Se han identificado barrios enteros habitados por grupos de distintos orígenes, un barrio zapoteca, un barrio del Golfo, incluso regiones que hoy forman parte de Guatemala. No eran prisioneros, no eran esclavos, eran habitantes, gente que llegó y se quedó. Y esto no ocurre por accidente, ocurre cuando una ciudad ofrece algo que otras no tienen: seguridad, comercio, oportunidades. Teotihuacán no conquistaba pueblos, los atraía, y cuando eso no bastaba, intervenía. Pero una ciudad así no crece, se sostiene, necesita recursos, rutas y algo más importante que el mundo exterior la alimente. Y Teotihuacán lo entendió a la perfección. Desde las faldas del Cerro de las Navajas controlaba uno de los yacimientos de obsidiana más importantes de Mesoamérica, un material duro, cortante, indispensable, que otros necesitaban y que Teotihuacán distribuía. Y esto no era comercio casual, era poder. Y este poder se extendía lejos, muy lejos. A más de 1000 kilómetros al sureste, en el corazón de la selva maya, estaba Tikal, una de las ciudades más poderosas del mundo maya. Y en el año 378 después de Cristo, algo ocurrió que cambiaría la historia para siempre. Un guerrero teotihuacano llamado Siyak Kak entró a Tikal. El rey murió ese mismo día. Y no fue una visita, fue una toma de poder. Y lo más inquietante no es la conquista, es lo que vino después. Los teotihuacanos no destruyeron Tikal, la reorganizaron, instauraron una nueva dinastía, construyeron edificios con su propio estilo arquitectónico dentro de una ciudad maya. No borraron lo que encontraron, lo absorbieron. Y Tikal no fue la única. Al sur, en Caminajuyú, más al oeste, en Copán, al oeste, en Montalbán. La presencia teotihuacana aparece una y otra vez en la cerámica, en la arquitectura, en los rituales. No como una imposición total, como una influencia inevitable, porque Teotihuacán no necesitaba conquistar todo, le bastaba con estar presente. Hay algo que Teotihuacán nunca dejó: un nombre. No hay crónicas de sus gobernantes, no hay estelas con retratos de reyes, no hay tumbas identificadas de líderes supremos. En casi cualquier civilización de su tiempo, el poder tenía rostro. Aquí no. Y esto no es un vacío, es una decisión. Algunos arqueólogos sugieren que Teotihuacán pudo haber sido gobernada de forma colectiva, no por un rey, sino por un consejo. 4 casas dominantes, representadas por el coyote, la serpiente emplumada, el jaguar y el águila, cada una controlando un sector distinto de la ciudad. No era un trono, era un equilibrio, y ese equilibrio tenía una lógica poderosa. La estabilidad de Teotihuacán pudo haberse basado más en el orgullo de pertenencia que en la sumisión a un gobernante dominante. No todo se sostenía por miedo, mucho se sostenía por pertenencia. Y eso es mucho más difícil de construir que un ejército, y mucho más difícil de destruir. La jerarquía sí existía. En la cima, sacerdotes y líderes militares. En el medio, artesanos, comerciantes y administradores. Y en la base, agricultores y obreros que lo sostenían todo. Pero el poder no se mostraba en un solo rostro. Se distribuía, se compartía, se ocultaba. Y quizás por eso ningún nombre sobrevivió. Porque cuando el poder le pertenece a todos, no le pertenece a nadie en particular. Teotihuacán dejó algo que ningún ejército pudo borrar: su arte. En los muros de sus palacios y conjuntos residenciales, color. Murales que cubrían superficies enteras, rojos intensos, verdes, ocres, figuras de sacerdotes, serpientes emplumadas, flores, agua, no como decoración, sino como lenguaje. En Tepantitra, uno de los conjuntos más estudiados, los muros muestran escenas complejas, personajes que rocian agua, plantas que brotan, un mundo en movimiento perpetuo. No eran imágenes aleatorias, eran mensajes. Y estos mensajes tenían una estructura. Teotihuacán desarrolló su propio sistema de signos, no como el maya, no como el zapoteca, el suyo. Decenas de signos descubiertos en la ventanilla, organizados en bloques, signos que representaban lugares, fechas, nombres. Pero hay algo que hace este sistema único e inquietante al mismo tiempo. No así lo descifraron, y quizás nunca lo sea. Sabemos que existió, sabemos que era complejo, pero no sabemos qué dice. Una ciudad que dejó mensajes en todas partes y aún no podemos leerlos. Y junto a esta escritura, la cerámica, vasijas cilíndricas con tapa, un estilo tan particular y tan reconocible que apareció en sitios mayas, zapotecas e incluso en el Golfo. No como imitación, como símbolo de estatus. Tener cerámica teotihuacana era tener un pedazo de la ciudad más poderosa del mundo. Arte, escritura, cerámica. 3 formas distintas de decir lo mismo,
estuvimos aquí. En Teotihuacán nada era secular. La ciudad entera era un acto religioso. Cada calle, cada pirámide, cada muro, todo respondió a una misma pregunta: ¿cómo se mantiene el orden del universo? Y la respuesta era clara: con intervención humana. Los dioses no sostenían el mundo solos, necesitaban ser alimentados, necesitaban reciprocidad. En el centro de este sistema, dos fuerzas dominaban: Tlaloc, dios de la lluvia, del agua, de la vida que depende del cielo. Su rostro aparece en murales, en cerámica, en piedra, ojos grandes, colmillos, una presencia que no admite indiferencia. Sin su favor no había cosecha, no había agua. Y junto a él, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No era solo un dios, era una idea. La unión de lo que vuela y lo que rastrea, del cielo y la tierra, de la vida y la muerte. Su templo en la ciudadela no decora, declara. Serpientes emplumadas que emergen de la tierra, rodeada de conchas y caracoles, símbolo del agua, de la creación, de origen. Y debajo de este templo, más de 200 cuerpos sacrificados durante su construcción. No era violencia arbitraria, era una deuda cósmica. Para ellos, la vida no era gratuita, era una deuda, y esa deuda debía pagarse. El sacrificio no era crueldad, era equilibrio. Y este equilibrio se extendía más allá de la muerte. El inframundo no era un castigo, era continuidad. Las cuevas debajo de la ciudad no eran solo un espacio sagrado, eran la puerta, el lugar donde los vivos podían acercarse a los que ya no estaban. Morir no era desaparecer, era transformarse. Y mientras hubiera alguien que recordara, que ofrendara, que mantuviera el ritual, el ciclo continuaba. Porque en Teotihuacán, la religión no explicaba el mundo, lo sostenía. Una ciudad de 200.000 personas no se sostiene con piedra, se sostiene con maíz. Y en Teotihuacán, las lluvias eran irregulares, el agua incierta, el terreno irregular. No era un lugar fácil para alimentar a una de las ciudades más grandes del mundo, pero lo hicieron. No por suerte, por ingeniería, canales que dirigen el agua desde los ríos hacia los campos, cisternas que almacenaban lluvia para los meses secos, terrazas en las laderas que convertían pendientes inútiles en tierra cultivable. El paisaje no se aceptó como era, se transformó. Maíz, frijol, calabaza, chile, los mismos cultivos que hoy siguen en la mesa mexicana. Y se producía más alimento del necesario, suficiente para sostener a quienes no sembraban, porque en Teotihuacán la especialización no era opcional, era el sistema. Talleres de obsidiana con producción constante, talleres de cerámica con estilos estandarizados, zonas específicas para trabajar la piedra, los pigmentos, los textiles. No todos hacían lo mismo, cada mano tenía una función y cada función sostenía a las demás. Así es como se alimentaba a un imperio, porque el verdadero poder no siempre conquista. A veces se organiza mejor que nadie. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó, pero hay un momento que los arqueólogos pueden señalar. Alrededor del año 550 después de Cristo. Fuego. No en las afueras, en el centro. Los edificios más importantes de la calzada de los muertos incendiados. Los espacios de la élite destruidos. Y lo más inquietante, no hay evidencia clara de una matanza masiva. Parece un mensaje. Alguien quemó el poder, sin matar a nadie. ¿Quién? La hipótesis más sólida apunta hacia adentro. Una revuelta interna. La propia gente de Teotihuacán contra sus élites. ¿Pero por qué? Porque antes del fuego hubo sequía. Una sequía prolongada. No de meses, de años, que secó los campos. Colapsó el sistema de abasto y dejó a una ciudad de 200.000 personas sin suficiente comida. Y cuando el hambre llega a una ciudad, cuya deidad principal es el dios de la lluvia, alguien tiene que responder. La élite gobernante se presentaba como intermediaria entre los hombres y los dioses, la garante de la lluvia, del orden, de la vida. Y no llovió, el pacto se rompió. Desde afuera, grupos del norte y del occidente aprovecharon el momento de debilidad. Llegaron a saquear lo que quedaba, no como conquistadores, como oportunistas. Y así, la ciudad más grande del mundo occidental no cayó ante un ejército, cayó ante la sequía, ante el hambre, ante su propia gente. Pero hay algo que la arqueología no ha podido responder. Si fue una revuelta, ¿a dónde fueron sus gobernantes? Si fue abandono, ¿por qué tan ordenado? Si fue colapso, ¿por qué tardó tanto? Las preguntas se acumulan, las respuestas no alcanzan, porque Teotihuacán no terminó con un estruendo, terminó con un silencio, el mismo silencio que nadie ha podido romper. Teotihuacán no dejó un nombre, no dejó un rey, no dejó una crónica, y aún así, todo lo que vino después la llevaba dentro. Los mexicas llegaron siglos después a un valle que ya no era el mismo. Encontraron ruinas, silencio, una ciudad que nadie reclamaba,
y en lugar de ignorarla, la convirtieron en el centro de su propio origen. Dijeron que ahí habían nacido los dioses, que ahí había comenzado el sol, que ahí estaba el principio de todo. No lo inventaron por ignorancia, lo reconocieron por intuición, porque Teotihuacán no solo influyó en los mexicas, influyó en los mayas, en los zapotecas, en culturas que nunca la visitaron, pero que sintieron su peso desde lejos. Su arquitectura fue copiada, su cerámica imitada, su cosmovisión absorbida. No necesitó sobrevivir para influir, le bastó con haber existido. Y hoy la ciudad sigue ahí. Arqueólogos excavan, túneles revelan secretos, preguntas que no encuentran respuestas. Cada temporada de excavación aparece algo nuevo que obliga a reescribir lo que creíamos saber, porque Teotihuacán no es un caso cerrado, es un caso abierto. Y esto nos dice algo importante, que la grandeza no siempre necesita un nombre, que el poder no siempre tiene rostro, que una civilización puede desaparecer y aún así cambiarlo todo. Muchos creen que los mexicas construyeron Teotihuacán, ahora sabes que no. Pero lo más inquietante no es que no sepamos quién la construyó, es que después de todo lo que hemos aprendido, seguimos sin poder nombrarla. Y quizás ese silencio es lo único que nunca se perdió.